Hola, somos el grupo Sinergia de la Maestría en Gestión de Proyectos del SPAE y vamos a hablar sobre gerencia de contratos de comercio exterior o Incoterms. Los Incoterms son aquellos términos utilizados en un contrato de compraventa internacional que definen ciertos aspectos del mismo y que pueden determinar ciertas cuestiones como el alcance, el momento y lugar en que se produce la transferencia de riesgo sobre la mercadería objeto del contrato, lugar de entrega de la mercadería, la parte que contrata y paga el transporte, la parte que contrata y paga el seguro, los documentos que tramita cada parte. Los Incoterms se refieren únicamente a contratos de venta de mercancías, no de servicios. Los Incoterms explican un conjunto de términos comerciales de 3 letras que reflejan usos entre empresas en los contratos de compraventa de mercancías. Describen principalmente tareas, costos y riesgos que implican la entrega de mercancías de la empresa vendedora a la compradora, términos que determinan las obligaciones recíprocas entre un vendedor y un comprador en una operación de compra-venta internacional. La Cámara de Comercio Internacional. La Cámara de Comercio Internacional es la organización que representa mundialmente intereses empresariales. Se constituyó en París en 1919 y continúa teniendo su sede social en la capital francesa. Tiene personalidad propia y su naturaleza jurídica es asociativa. Sus fines estatutarios básicos son actuar a favor de un sistema de comercio e inversiones abiertos y crear instrumentos que lo faciliten, con la firme convicción de que las relaciones económicas internacionales conducen a una prosperidad general y a la paz entre países. Finalidad de los Incoterms. El objeto de los Incoterms 2010 es establecer un conjunto de reglas claras para la interpretación de los términos más utilizados en el comercio internacional, así como podrán evitarse las incertidumbres derivadas de las distintas interpretaciones de tales términos en los diferentes países, o por lo menos podrán reducirse en gran medida. A medida las partes de un contrato tienen un conocimiento impreciso de las distintas prácticas comerciales utilizadas en sus respectivos países. Esto puede traer como consecuencia malentendidos, litigios y procesos, lo cual implica pérdida de tiempo y dinero. Bueno, ya habiendo visto un poco las generalidades y el contexto de este tipo de contratos, vamos a profundizar un poco en los eventos que fueron la antesala para la creación de los mismos. Debido a la legislación de cada país brinda cobertura jurídica dentro del territorio que ésta delimita, en cuanto al comercio internacional, este aspecto suponía la dificultad de decidir cuál reglamentación era aplicable en un contrato de compraventa entre dos países con legislaciones diferentes. Además, para responder al interrogante de en qué momento los riesgos y los costos transferidos entre del vendedor al comprador, por primera vez en 1936, la Cámara de Comercio Internacional publica los Incoterms, International Commercial Terms, los cuales reflejan las normas de aceptación voluntaria por parte de la compradora y vendedora acerca de las condiciones de entrega de la mercadería y productos. Dentro de la evolución histórica de los Incoterms, podríamos decir que en 1812 aparece por primera vez en las Cortes británicas el término Free on Board, siendo este el primer antecedente de los Incoterms. A finales del siglo XIX se agrega el término CIF, Cost, Insurance and Freight. En el año 1919, en la ciudad de París, se funda la Cámara Internacional de Comercio, CCI por sus siglas en inglés. Y en el año de 1936, la CCI crea la primera versión de lo que ahora conocemos formalmente como Incoterms. Entre los años 40 y 50, la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y la Comisión de las Naciones Unidas para la Economía de Europa aceptan y emplean los Incoterms como normas para regular el intercambio internacional de los productos.
Desde el momento de su creación, los Incoterms han pasado por múltiples actualizaciones, en respuesta a la dinámica del comercio mundial y a las diferentes innovaciones tecnológicas incorporadas en el mismo. También a la creciente globalización de los procesos de producción y distribución, los cambios que han tenido lugares a entornos jurídicos o hasta la misma evolución de las necesidades de los usuarios. Así pues, por ejemplo, entre los años 60 y 70 se empieza a desarrollar el transporte multimodal y el uso de contenedores, lo que permite incorporar nuevos términos. A finales de los años 80 y 90 se da paso a la aparición de los términos FCA, CTP, CIP, por la especialización en el transporte y en el aumento en el uso de contenedores. Y es que justamente ya en los años 90 es que se empieza a estabilizar las revisiones, haciéndolas periódicas cada 10 años con la finalidad de adecuar la norma a la práctica. Tal es el caso de la última revisión de 2010, que es la vigente en la actualidad, donde se pasó del uso de 13 a 11 Incoterms, con la fusión o cambio de algunos de ellos, como lo podemos observar. Es importante tener claro que los Incoterms están agrupados por categorías representados por letras. Los términos que comienzan así con la letra F se refieren a los envíos donde el principal costo no es pagado por el vendedor. Los términos que comienzan con la letra C nos dicen que el vendedor es quien debe pagar los gastos de envío. Los términos que comienzan con la letra E dicen que la responsabilidad de un vendedor se cumple cuando los productos están listos para salir de sus instalaciones. Los términos cuya inicial es la D cubren los traslados hasta que el transportista entrega las mercancías en un punto específico establecido. Debido a que los embarques se mueven en varios países, las condiciones de D implican generalmente los servicios de un agente de aduanas y un promotor de cargas. Vamos a profundizar cada uno de estos términos en la siguiente presentación. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre los aspectos contractuales de los diferentes tipos de Incoterms que encontramos actualmente. Cabe recalcar que en este caso el orden de la clasificación de los diferentes Incoterms implica un aumento progresivo de las obligaciones del vendedor, como podemos ver en la imagen, mientras que la del comprador va disminuyendo. En este caso también se hace una clasificación dependiente de la modalidad del transporte. Polivalente quiere decir que es independiente del modo de transporte o la modalidad de transporte que ocupe, y los otros que son solo por la vía marítima. Las siglas en inglés corresponden a la clasificación que tenemos en este momento. Podemos empezar con la XW, que quiere decir que es en el lugar convenido, donde el vendedor cumple cuando pone los bienes a disposición del comprador en las instalaciones del vendedor o en otro lugar designado, puede ser la fábrica o un almacén. Como podemos ver en este caso, todos los riesgos son asumidos por el comprador. El FCA quiere decir el franco transportista en el lugar convenido. En este caso, el vendedor entrega la mercancía al transportista designado por el comprador en las instalaciones del vendedor o en otro lugar designado. De igual forma, el riesgo pasa al comprador desde ese punto de entrega. En el FAS, que quiere decir franco al costado del buque, el vendedor cumple su función cuando los bienes se colocan junto al buque. Por ejemplo, puede ser en un muelle o en una barcaza. El riesgo de pérdida o daño de los bienes pasa al comprador cuando los bienes están junto al barco y el comprador asume todos los costos a partir de ese momento. En el tipo FOB, que quiere decir franco a bordo, el vendedor entrega los bienes a bordo del buque o del puerto de embarque designado por el comprador. En este caso, el riesgo de pérdida o daño de la mercancía pasa cuando los bienes están a bordo del buque y desde ese momento el comprador asume todos los costos. En el tipo CPT, que quiere decir transporte pagado hasta, el vendedor entrega los bienes al transportista y debe contratar y pagar los costos del transporte necesario para llevar los bienes al lugar de destino que ha convenido con el comprador. En el tipo CIP, que quiere decir transporte seguro y pagado hasta, en este caso el vendedor entrega los bienes al transportista y además debe contratar y pagar los costos de transporte necesarios para llevar los bienes al lugar de destino convenido. También contrata una cobertura de seguro
que en este caso puede ser mínima, y contra el riesgo de pérdida o daño de los bienes del comprador durante el transporte. En el tipo CFR, que es de tipo marítimo, en este caso tenemos el costo y flete, donde el vendedor entrega los bienes a bordo del buque. En este caso, el riesgo de pérdida o daño de la mercancía pasa al comprador cuando los bienes están a bordo del buque. El vendedor debe contratar y pagar los costos y el flete necesarios para llevar la mercancía al puerto de destino convenido. En el caso marítimo también el CIF, este quiere decir costo, seguro y flete. Es donde el vendedor entrega los bienes a bordo del buque y el riesgo de pérdida o daño de la mercancía pasa cuando los bienes están ya a bordo. En este caso el vendedor debe contratar y pagar los costos y el flete necesarios para llevar la mercancía al puerto de destino convenido, y también contrata una cobertura de seguro contra el riesgo de pérdida o daño de los bienes del comprador durante el transporte. En el tipo DAT, que quiere decir entregado en terminal, el vendedor cumple su función cuando las mercancías, una vez descargadas del medio de transporte que llega, se ponen a disposición ya del comprador, en una terminal determinada, en el puerto de destino convenido. Buenas noches. Yo ahorita les voy a hablar acerca de las fortalezas y debilidades de cada uno de los Incoterms. Empezamos por el primero. En el Incoterm S-Word, una de las debilidades es que el riesgo es mayor para el comprador, en razón de que el vendedor tiene la mínima obligación o casi nula de trasladar la mercadería, desde la fábrica hacia la bodega del comprador. Ya, ahora en el siguiente Incoterm, una de las debilidades es que, así mismo como en el Incoterm S-Word, el riesgo sigue siendo elevado para el comprador, y asimismo existen costos elevados de traslado de la mercadería para el comprador hacia sus bodegas. Sin embargo, una de las fortalezas es que el vendedor asume parte de los costos de traslado, que son los costos de trámites aduaneros de exportación y los costos de traslado de la mercadería desde la fábrica hacia el puerto de origen. Y hay una mayor claridad en las responsabilidades de la carga y descarga de la mercadería. Ahora, en el siguiente Incoterm, el cual es el Incoterm FAS, una de las debilidades es que tanto el riesgo como el costo siguen siendo elevados para el comprador, como en el Incoterm anterior, que fue el FCA. Sin embargo, el vendedor sigue asumiendo ciertos costos de ese traslado, que son los costos de trámites aduaneros para exportación y de carga de la mercadería, que vendrían a ser una de las fortalezas. Ahora en el Incoterm FOB, así mismo como en los Incoterms anteriores, tanto el riesgo como el costo siguen siendo elevados para el comprador. Sin embargo, una fortaleza es que hay mayor calidad de función, de responsabilidades del traslado de la carga de la mercadería desde la fábrica hacia el puerto de origen. Ahora, siguiendo con el próximo Incoterm, que es el CPT, en esto una de las debilidades es que el comprador sigue asumiendo costos, que son los costos de los seguros de la mercadería y transporte y los costos de trámites aduaneros, y asimismo el riesgo sigue siendo elevado para el comprador, que tiene que asumirlos desde la carga de la mercadería en el terminal de origen hacia el traslado y en el traslado hacia la bodega del comprador. Ahora, una de las ventajas de este Incoterm es que los costos ya son un poco menores para el comprador, quien solamente los asume desde la llegada de la mercadería en la aduana de destino. En razón de que el vendedor asume los costos de trámites aduaneros de exportación, los costos de transporte de la mercadería desde la fábrica hacia el puerto de origen y los costos de transporte internacional, que son bastante elevados. Ahora, con el siguiente Incoterm, que es el CIP, las ventajas son que los costos son menores para el comprador, ya que el vendedor asume los costos de seguro de la mercadería y transporte, asume costos de la carga de la mercadería en el primer punto de origen, y los costos de trámites aduaneros para el proceso de exportación, y también los costos de transporte internacional, que vendrían a ser ventajas, ya que esto hace de que el comprador asuma menores costos. Ahora con el siguiente Incoterm, que es el CFR, una de las ventajas es que el vendedor asume los costos de transporte internacional, lo que a su vez haría de que los costos para el comprador sean menores. Sin embargo, los riesgos siguen siendo elevados para el comprador.
ya que él tiene que asumirlos desde el punto de destino, del punto de origen de la mercadería hacia el punto de destino. Ya, ahora siguiendo con el próximo Incoterm, que es el CIF. Los riesgos ya no son tan elevados para el comprador, ya que solamente los asume en el punto de la llegada de la mercadería en la aduana del punto de destino. Ya, una de las ventajas es que los costos son menores para el comprador. Hay una mayor claridad en las responsabilidades del transporte de la carga y el vendedor asume los costos del transporte internacional, lo que generó el punto 1, que decían que los costos son menores para el comprador. Ahora, siguiendo con el próximo Incoterm, que es el DAT, ya aquí hay un mayor número de ventajas, ya que los costos son menores para el comprador, hay un menor nivel de riesgo para el comprador, ya que el vendedor los asume. También asume una gran parte de los costos, que son el de seguro, los costos de trámites aduaneros y los costos de transporte internacional. Y asimismo, otra de las ventajas de este Incoterm es que es multimodal, es decir, que puede ser aplicado tanto para transporte marítimo como para transporte aéreo o transporte terrestre. Ya, ahora con el próximo Incoterm, que es el DAP, asimismo como el Incoterm DAT, los costos son mucho menores para el comprador y los riesgos asimismo. Los costos son menores en razón de que el vendedor asume los costos de seguro de la mercadería, los costos de trámites aduaneros, los costos de transportes internacionales. Ya, bueno, una de las desventajas de este Incoterm es que el comprador ya asume ciertos costos, como son los costos de trámites aduaneros, pero ya para el proceso de importación de la mercadería. Ahora, en el próximo Incoterm, que es el DDP, existe un mayor número de ventajas para el comprador, ya que la mayor parte de los costos son asumidos por el vendedor, como son los costos de traslado de la mercadería desde la fábrica hacia el puerto de origen, los costos de transporte internacional y los costos de trámites aduaneros, tanto para el proceso de importación como de exportación. Y asimismo es un Incoterm multimodal, es decir, que puede ser usado en contratos para compra de mercadería vía aérea, marítima o terrestre. Gracias. En el diagrama podemos observar un flujograma que nos indica en Ecuador cuál es el procedimiento específico. Ahí podemos observar el comprador, que es el importador o el ordenante, y además el vendedor, que es el exportador, y el beneficiario. Podemos observar que en la aduana tenemos a la SENAE en Ecuador, que realiza el aforo en importaciones, liquida, cancela y nacionaliza. Más abajo, en esta parte de acá, podemos ver que tenemos un banco emisor y un banco avisador, que es el que recepta la cantidad de dinero transferida por el comprador hacia el vendedor. Entre el comprador y el vendedor solicita envíos de documentos y solicita el contrato. Aparte de eso, envía factura de proforma y un envío de nota de pedido. Como un caso práctico, existe un contrato de compra y venta, por el cual hay una transferencia de dinero hacia el banco que especifique el vendedor para una importación. Aquí podemos ver un ejemplo de contrato en donde está la empresa San Jacinto, que está pidiendo algunas cosas. En este caso son los aires acondicionados. Por el medio del tema de póliza de seguros, es muy importante realizar la póliza de seguros para el tema de transporte. Aquí vemos la descripción de la mercadería, que es el aire acondicionado, donde está empaquetado, donde se puede ver el aire acondicionado, cuál es la boleta y dónde está cuál es el número. En el tema de la factura, ahí podemos observar que hay un EXW, que como podemos oír antes es el ex-words o nameplace, que es la fábrica en el lugar convenido. Esto es un ejemplo de eso, donde podemos ver una factura, el Intertext Trading Corp, en donde está descrito que aquí en este caso sale $1,529.50 y existe otros gastos adicionales que va por el valor de $114.73 y en la suma total da $1,644.23.